Están chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la civilización de Mesopotamia, civilización en la cual ya hemos venido hablando en las clases virtuales y sobre todo hemos venido trabajando en las guías y demás acerca de esta gran cultura. Esta cultura, recordemos que se va a ubicar en la actual Irán e Irak, entonces en las zonas del río Tigris y el río Éufrates. Sabemos que esta tierra es comprendida en la cuna de la antigüedad como la primera civilización o una de las grandes civilizaciones. Esa civilización, por estar en la mitad, significa entre ríos. A eso traduce la palabra de Mesopotamia. Decir Mesopotamia es el furor de muchas civilizaciones posteriores y metidas dentro del tiempo de Mesopotamia, como el caso de los sumerios, los acadios, los amorreos, Babilonia, Asiria y Persia. Cada una tenía un sinnúmero de reyes, ¿sí? Era una civilización monárquica en la cual había un rey y de ahí se desplegaba todo el sistema político y social de ello. La economía se basaba en una agricultura fuerte, sobre todo en la parte del comercio y en el transporte de mercancías. Ese transporte de mercancías también corría funciones como tal el administrar los sistemas de riego que vimos en la clase pasada a través de las laderas que se podían hacer el cultivo. Existía una recaudación también igual de impuestos y esa recaudación de impuestos se hacía por medio de las materias primas, ¿sí? Entonces se recaudaban los impuestos que eran impuestos que se atraían de las materias primas importadas desde Fenicia. En la antigua Mesopotamia, pues sabemos que también una gran riqueza natural, tanto así que la Biblia, en el libro de la Biblia como tal, dicen que allí se ubicaba el paraíso, que allí está ubicado el paraíso como tal. Listo, dentro de estas regiones vemos que hay un sinnúmero de dioses, eran politeístas, por lo tal la magnitud de dioses que tenían, pues de una u otra manera permitían que existiera un gran proceso cultural de creencias, de mitos. Pero también nos vamos a dar cuenta que se va a unificar una sola iglesia, una sola religión, que es nuestra religión católica, que se da en esa zona. Hay un elemento importante que es el templo mesopotámico. El templo mesopotámico existía el rey que tenía figura divina, como aquí aparece con el código de Hammurabi, que también daba las directrices políticas, sociales, humanas y del diario vivir del acontecer de los mesopotámicos para sus vidas. La política de Mesopotamia se dividía en ciudades-estado, lo que nosotros conocemos como el término polis. Ese término va a tener, y se lo vamos a tener muy presente, el término polis, que significa ciudad-estado. Cada ciudad-estado tenía un territorio y tenía un templo donde se gobernaba, desde ese templo se gobernaba. Existe otro elemento que era la política relacionada con la religión. Los reyes también tenían un carácter divino, por lo tanto su creencia era mayor, ¿sí? Por lo tanto la gente lo seguía, además de a nivel político, lo seguían como un líder religioso. Otro elemento de la sociedad mesopotámica se ubicaba entre una escala, lo que nosotros conocemos como la pirámide social, donde el rey estaba en la cúspide, luego los nobles y sacerdotes, familiares del rey, escribas y funcionarios, que eran los funcionarios directamente del reino, los campesinos, los artesanos y los soldados. Por último estaba el esclavo, que tenía las tareas de construcción de la ciudad. Dentro de la arquitectura mesopotámica nos vamos a dar cuenta de algo que es uno de los elementos más importantes, que se llama el sigurat. El sigurat es una de las construcciones más grandes de la época. De eso también tenemos que se construían pirámides, puertas, diferentes edificios, torres, en los cuales tenían una gran relación con toda la parte divina de la creencia. El sigurat, como sabemos, que era un templo también que servía como un observatorio astronómico, es decir, tenía un carácter también carácter de las ciencias y demás. Algo que vamos a mirar importante son las viviendas de Mesopotamia. Las viviendas de Mesopotamia estaban, digámoslo así, construidas con los elementos que estaban alrededor de la naturaleza, y muchas de ellas también estaban metidas dentro de la tierra. Eso también hacía por la temperatura, hacía bajar las temperaturas el estar dentro de la tierra. De allí, de una u otra manera, también se atrae mucho la escuela sofista, de los sofistas como tal, este elemento de los filósofos que estaban luego en Grecia, que cuando se da la civilización grecia, toman muchos aportes de esta cultura mesopotámica. Hay que tener en cuenta algo, que la cultura mesopotámica es una cultura en la que luego iba a formar una gran parte de Arabia. También se iba a llevar esa parte de la región, y todo esto se iba a generar posteriormente a lo que se llamó la Ruta de la Seda, siendo una civilización bastante importante para el comercio y el traslado de mercancías. Muchas gracias.